buenas. Yo soy Alberto Sanz, soy profesor titular en la Universidad Complutense de Madrid y soy especializado en el área de población, análisis sociológico de la población, y imparto clases aquí en esta Facultad de Políticas y Sociología. Y yo soy Jorge Blanco, soy ayudante en el Departamento de Sociología Aplicada también de la Universidad Complutense. Mi especialidad también es demografía, me encuentro actualmente haciendo la tesis doctoral en este campo y también imparto clase y docencia en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Pues la España vaciada no es algo nuevo, ya llevamos al menos entre 20 y 30 años experimentando una progresiva agudización del fenómeno y tuvo su origen con el éxodo rural. Podría decirse que comenzó en los años 50-60, poco a poco. Eso fue, digamos, los años de gran movimiento del éxodo rural, pero el proceso se ha ido agudizando en la medida en que no solamente los pueblos de las áreas rurales perdieron población, sino que también la población que quedaba en esos lugares fue envejeciendo y también moviéndose progresivamente. Y las generaciones que han sido, digamos, herederas de los que se quedaron en un primer momento en esos pueblos son también los que se han ido moviendo, también después, posteriormente, y se han acabado yendo. Los principales motivos pues tienen que ver mucho con la situación social y económica de estos municipios, que no tienen muchos servicios, carecen de servicios sanitarios, tienen malas comunicaciones. En el caso de las cuestiones educativas tampoco tienen servicios educativos, con lo cual pues, los jóvenes tienen que trasladarse a las ciudades, a las capitales, a otros sitios para completar sus estudios y bueno, pues ha habido un progresivo abandono en ese sentido de la población de estos lugares. Las mujeres también han inmigrado en buena medida porque bueno, pues las expectativas laborales de buena parte de ellas no eran muy buenas en el campo. Son trabajos muy rigurosos que exigen un gran compromiso, en buena medida también los sistemas de herencia y de tenencia de las tierras en propiedad y demás, pues no facilitaban la traslación del trabajo de las antiguas generaciones a las mujeres, sino que en muchos casos pues, han sido los hijos los que se han quedado con ello. Y eso ha hecho también que el mundo rural se vacíe de mujeres, con lo cual la posibilidad de recuperar por fecundidad la población pues, se ha visto comprometida. Además, el envejecimiento pues, ha hecho un panorama bastante poco alentador. Bueno, yo creo que todo lo que ha comentado Alberto anteriormente ha tenido un efecto que ha retroalimentado el sistema, en el sentido de que según paulatinamente se iban vaciando todos estos territorios, las inversiones públicas que se han ido realizando han sido cada vez menores, se ha perdido el sentido de utilidad o incluso se han cerrado servicios, como por ejemplo escuelas, en determinados ámbitos rurales cuando hay un número inferior, creo que a 5 niños en las clases, se cierra directamente la escuela, aunque sean escuelas que tienen a niños y niñas de distintos niveles, con lo cual paulatinamente se han ido cerrando o cercenando estos servicios, con lo cual eso lo que ha hecho ha sido sino reproducir la dinámica. Ante eso la gente ha seguido abandonando las áreas rurales, con lo cual evidentemente las acaba condenando a un proceso de despoblación. Se pierde la noción de que, o la necesidad de que tengan que pasar por ahí las redes de transporte, no se generan negocios y servicios alrededor, con lo cual acaban quedando abandonadas y excluidas las que se encuentran pues, especialmente más lejos de sus respectivas capitales de provincia. No es normal porque el que queden muchas áreas en el territorio vacías supone un abandono de buena parte del medio ambiente. Las consecuencias pues las estamos viendo, por ejemplo, con el tema de los incendios que se están agudizando con el cambio climático y tienen que ver con que muchas de las tareas que antes hacían de limpieza en el campo y en los montes pues ya no se realizan. Hay, como digo, digamos, implicaciones a nivel medioambiental, pero también hay implicaciones a nivel de la red, digamos, de recursos económicos que queda empobrecida, porque muchas de las tierras que se podrían aprovechar para distintos usos, no solamente agrícolas, sino para poner en marcha cierto tipo de negocios, ese tipo de cosas, pues acaban abandonando, ¿no? Con lo cual la articulación entre territorios, unidades económicas y la posibilidad de tener un territorio cohesionado y más, pues se va perdiendo, ¿no? Y entonces al final esto repercute también en un empobrecimiento, ¿no? de lo que puede ser la población y las oportunidades, ¿no? para la población. Probablemente puede resultar ingenuo pensar
que una suerte de vuelta al campo pueda suponer el mantenimiento de las tradiciones que generalmente se producían en estos lugares. Mucha gente, aunque sintiendo un cierto arraigo, se ha ido de allí activamente por la falta de oportunidades. Entonces es posible que una parte de la captación de población que luego se debe fijar al territorio pase precisamente por atraer personas que no tienen vinculación con ese pueblo, por tanto no han sido partícipes de su cultura, de su folclore, y bueno, entonces que en cierto sentido se deba admitir una mezcolanza y que además el rango de trabajos que se puedan realizar, como decía Alberto, ya no estén tan arraigados al propio campo en sí, sino que incluso tengan una relación fluida con la ciudad, gracias a las redes de comunicación, extensiones de fibra óptica y demás, y lo que hemos visto además a raíz de la pandemia, ya es posible tener una relación laboral con la ciudad sin estar allí presente, con lo cual posiblemente pues, también algún tipo de política pase por ese tipo de cuestión o de idea. Comunicaciones, acceso a la vivienda, acceso a los terrenos, el hecho de que los jóvenes, sobre todo muy importante, puedan desarrollar también lo que es un tejido asociativo y comunitario, porque esto es básico en la identidad del mundo rural y esa es una de las diferencias fundamentales con el mundo urbano. El hecho de que en el pueblo todo el mundo se conoce y todo el mundo sabe muy bien y cuando quieres algo puedes acudir a esa persona, ese tipo de cosas. Si los jóvenes tienen que integrarse en esa sociedad, tienen que recuperar ese tejido asociativo y comunitario y tienen que tener la posibilidad de desarrollar sus expectativas laborales, ¿no? y sus estrategias vitales. Y si quieren tener familia, tienen que poder llevar a sus hijos a un colegio y saber que el acceso a centros educativos o sanitarios pues van a ser relativamente fácil. Aunque sea incluso de carácter ambulatorio, es decir, alguna de estos servicios podrían tener un carácter ambulatorio, que no implica costes, o sea, no deja de implicar costes, quiero decir, pero bueno, no deja de ser una solución el hecho de que esto de alguna forma sí puede facilitar que la gente diga, bueno, pues merece la pena vivir aquí, aunque el médico me venga un día sí, un día no, ese tipo de cosas. Por parte de la España vaciada. En esto hay zonas que se consideran ya irreversibles en ese proceso de vaciamiento. No tiene solución porque es por características geográficas, físicas, de sistemas de producción y demás, no se ve posibilidad de dinamizarlas. Y en cambio hay otras que sí tienen posibilidad de alguna forma de intervenir, ¿no? Y hay otras que pues, simplemente por el devenir demográfico, social y económico de dónde están ubicadas en los próximos años se van a ir incluyendo en esta lista. El objetivo probablemente de las políticas públicas es tratar de evitar que esta lista engrose, ¿no? Y que vaya haciéndose más grande, ¿no? Pero es complicado porque seguimos en un régimen demográfico de baja fecundidad, las migraciones están contenidas, no se ponen muchas facilidades tampoco para la población inmigrante y los jóvenes tienen problemas para poder asentarse en este tipo de territorios. Entonces, en tanto esas situaciones no se palían de alguna forma, la lista seguramente seguirá engrosando. Por otra parte, es verdad que las políticas, en la medida que se vayan aplicando, pues a lo mejor sí dan solución a algunas de las zonas, pero hoy por hoy la cuestión todavía está lejos de decir que está en cauces de solucionarse. Yo diría más bien que el problema todavía tiene que profundizar.